En este primer video vamos a estar viendo un poco de la estructura, de lo que habla de Smart Money, de lo que habla toda la lógica estructural que la mayoría no entendemos. Ya he hecho una serie de videos de esto, ya he hecho seminarios totalmente gratuitos. Espero que obviamente esto no cambie mucho porque pues con el tiempo ha cambiado ciertas cosas, pero simplemente es para reforzar. Vamos a ver en esta serie de videos de manera dividida, estructura, zonas, tipos de extremos, decisionales, cómo entrar y cómo poder ir aprendiendo a enfocarnos en un mercado totalmente real, ¿no? Primeramente, para eso hay que entender cosas muy importantes como lo que pudiese llegar a ser cómo se desarrolla una estructura. Como en este caso tenemos una estructura totalmente bajista y cómo pudiésemos llegar a tener una estructura totalmente alcista. Con esto nosotros logramos entender que la estructura, ¿sí? Obviamente es un aspecto fundamental en lo que es nuestra metodología, pero también por ahí surge mucha inquietud por lo que he hecho comentarios de que la estructura es solamente una mentira y totalmente. Es una mentira porque la mayoría de mentores ha estado explicando algo totalmente erróneo y ha hablado que nuestra estructura es nuestro mejor amigo y que la estructura es aquella que tenemos que seguir todo el tiempo. Esto obviamente es totalmente algo muy mal explicado y que ha corrido por parte de mentores, porque obviamente así como ustedes aprenden de mí, ustedes después van a querer enseñar a otras personas y van a replicar ese contenido que se está divagando falsamente sobre esto. Mi tarea obviamente es tratar de hacerles entender cuáles son estos conceptos verdaderos, cuáles son estos conceptos que están mal explicados o cómo yo los veo desde mi perspectiva para poder aplicarlos de mejor manera. Dentro de ello podemos entender que la estructura es una mentira porque no es algo que vamos a buscar en todo el mercado para poder determinar qué es lo que va a pasar, sino que tenemos que complementar, como siempre, dos aspectos totalmente confluenciables que vamos a estar viendo más adelante. De momento vamos a identificar una estructura, cómo se desarrolla una estructura y para eso hay que aprender los conceptos sencillos como higher highs, higher lows, higher highs, higher lows y higher highs. En una tendencia bajista vamos a tener totalmente lo contrario, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows. Obviamente aquí lo podemos hablar en español, ¿no? Son altos más bajos, ¿sí? Y bajos, bajos, cada vez más bajos. En una estructura alcista vamos a tener altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. De esta manera se compone una estructura alcista o una estructura bajista. Y ante esto tenemos que aprender algo muy importante que quiero que entiendan. La premisa que quiero que entiendan es que estos altos y estos bajos más altos tienen una serie de validaciones para saber cuándo son válidos y cuándo no son válidos. ¿Yo cómo voy a aprender a identificar todo esto? Bueno, esto lo voy a aprender y lo voy a desarrollar entendiendo punto número uno. Tenemos que entender cómo yo voy a confirmar estos rangos, ¿no? Cómo voy a identificar cuándo es una tendencia alcista y cuándo no es una tendencia bajista. Primeramente, quiero que entendamos que una tendencia obviamente en el mercado no se va a ver forzosamente así, sino que se puede ver de esta manera. Y para esto hay que aprender a identificar obviamente temporalidades que vamos a ver en el próximo video. Ante esto nosotros quiero que entendamos también que vamos a tener algunas veces en las cuales tengamos desarrollos como estos, ¿sí? En los cuales yo no quiero que ustedes estén marcando retrocesos como cada uno de estas pequeñas pausas, porque tal cual como el nombre nos indica, son pausas. Para mí, un desarrollo o una búsqueda de un retroceso desarrollado, ¿para qué lo busco? Recordemos que el mercado se basa obviamente en órdenes. Esas órdenes son iguales a dinero y ese dinero es igual a liquidez. Y con eso yo entiendo que el mercado se desarrolla de esa manera y que yo aprendo que para poder generar un rompimiento, para poder generar un boss, para poder generar un retroceso, este debió haber inyectado algo. Cuando yo veo que en una caída el mercado es un movimiento como este, identifico que el mercado inyectó, sacó o puso muchísimo más dinero. ¿Qué pasa cuando el mercado hace algo como esto y continúa cayendo a diferencia de algo como esto?
que aquí lo único que hizo fue simplemente un pequeño frenado, una pequeña agotamiento antes de seguir cayendo y que no se debería retomar como un retroceso, y esto aplica para cualquier temporalidad. ¿Por qué? Porque ante muchas confirmaciones ustedes, al tratar de ser más precisos, los veo ya en esa última confirmación en la cual debe ser la más segura y la más sencilla. Cuando ustedes están buscando esa entrada en un minuto, ustedes en un minuto están confirmando ya una serie de movimientos que ya están llevando y llegan y en el mercado tienen un desarrollo algo como esto, tienen esto. Y ustedes al llegar a la zona donde ustedes tenían que era una zona válida y decían, bueno, yo voy a entrar en esta área de aquí, ustedes en ese rompimiento dicen, ah, bueno, perfecto, con esto yo ya rompo estructura. Y es simplemente una vela alcista, es simplemente una pequeña vela de pausa, es simplemente una mecha, y ustedes quieren ya marcarlo como rompimiento. ¿Qué pasa con esa zona? Simplemente se la lleva. Entonces, para aprender nosotros de una manera correcta, por lo menos yo trato de que el mercado sea coherente y no perfecto, pero sí que sea razonable con lo que estoy buscando. Si voy a buscar un retroceso, por lo menos yo busco que sean de 2 a 3 velas en una misma dirección que me muestren un desarrollo del precio hacia una dirección contraria. Es decir, que yo no me voy a guiar solamente por una vela que hace punky, punky y que ahí son solamente 2 velas chiquititas, sino que a lo mejor yo una, 2 velas que están haciendo un movimiento como este, sabes algo razonable, y 3 velas sería algo muchísimo mejor. Ahora, si yo tengo solo un movimiento y una vela grande aquí y la siguiente vela son hacia arriba, eso para mí solamente es una cuestión de pausa. Hay que tratar de identificar correctamente cómo se pudieran identificar estos escenarios, ¿no? Ahora pasamos a la parte de gráficos, pero quiero que entendamos una vez con eso. Vamos a tratar de identificar siempre retrocesos válidos e impulsos válidos y aprender a diferenciar cada una de ellas. Ante esto también quiero que entendamos o quiero que busquemos que cada temporalidad va a tener que ver con su propia temporalidad. Es decir, que si yo estoy haciendo H1 con H1 voy a tener que buscar el rompimiento en H1. Si estoy en M15 con M15, en M1 con M1. Porque innumerables veces me están sacando mensajes de Leo, ok, si yo tengo un time frame diario que le está rompiendo una vela H1 con cuerpo, ¿es un rompimiento válido? No. Si tú estás buscando un rompimiento en diario tiene que romperte ese tipo de rasgos. Bien, vamos a identificar, por ejemplo, aquí a qué yo llamaría un retroceso o qué yo identificaría como un retroceso. Por ejemplo, en este caso, yo quiero que ustedes veámoslo en 5 minutos, un poco más sencillo, ¿no? Yo quiero que nosotros veamos, bueno, esto fue un viernes y son vacaciones, el mercado va a estar abierto. Vamos a verlo algo como por aquí, digámoslo de cierta manera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que nosotros podemos llegar a tener ante un retroceso como este, que es interesante, ante retrocesos como estos que nosotros podemos identificar? Primeramente, retrocesos a lo mejor muchísimo más claros como este retroceso, que algunos lo marcan, esto lo marcan como retroceso. Traten de identificar cómo esos retrocesos se ven de manera cuadrada ante lo que está pasando, a diferencia de retrocesos a lo mejor como estos, que son retrocesos un poco más puntuales. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien obviamente nosotros logramos entender, y esto pasa en la cabeza de todos, pasó en mi cabeza, pasó en cabeza de Víctor, pasó en cabeza de cualquiera de mis alumnos, es que si yo tengo la frase que viene siempre, esa lectura de velas, me va a servir, va a funcionarme. Yo leo con estas 2 velas que está sucediendo un retroceso, por ende cuando aquí me rompa, es decir, esto de acá, cuando aquí me rompe, yo puedo ejecutar una venta. ¿Qué pasa? Te lleva hacia cierto punto y te termina derrotando como si fuera cualquier cosa. Te terminas llevando hacia acá. Uy. Te terminas llevando hacia el otro punto y ahí es donde ya no es un rompimiento válido. Y también quiero que se den cuenta que aunque hayan rompimientos importantes, que aunque hayan rompimientos mucho más grandes, ¿sí? No forzosamente quiere decir que este punto va a ser válido, ¿sí? No siempre hay que tener eso. Por eso es que estamos aprendiendo esa lógica detrás de lo que está pasando. Y creo que es una de las cosas que quiero que les caractericen a ustedes, el entendimiento de esa lógica que podemos llegar a tener. Entonces, bien, para eso vamos a nosotros identificar este tipo de estructura y vamos a identificar las cualidades que necesitamos. Para tener un alto más bajo, ¿sí? Tenemos que partir ante una lógica siempre. Un alto más bajo, para ser válido,
es decir, para que este pueda ser un techo válido o un soporte válido en caso de una estructura alcista, este deberá generar un lower low, un bajo más bajo. Esto por lógica simple. Vamos a entender siempre esto por lógica. ¿Por qué? Porque me en innumerables ocasiones que yo les digo, a ver, ok, un alto más bajo, ¿cuál es el objetivo? Por lógica, un alto más bajo, su objetivo estructural es generar un bajo más bajo que el anterior. Simplemente eso. Un objetivo estructural no tiene que complicarse la vida, que es que el pi del pa del x del y de esto, no. Simplemente es buscar el bajo más bajo que el anterior. Una vez complementado eso, una vez entendido eso, yo ya sé cuáles pueden ser mis objetivos en H1, en diario, en semanal. Simplemente entendiendo que si yo tengo una estructura alcista, y si soy alcista, en este caso, si soy alcista, mi bajo más alto tiene un objetivo sencillo. ¿Cuál es el objetivo sencillo de ese bajo más alto? El objetivo sencillo de este es generar un alto más alto que el anterior. ¿Cómo sencillo? Un bajo más bajo que el anterior. ¿Sí? Simplemente con eso yo logro identificar objetivos estructurales. ¿Y qué hablo con esto? Que todos los mínimos y todos los máximos son automáticamente válidos. Es decir, por este hecho, entendiendo nosotros esto, vamos a verlo de una mejor manera, esto es un bajo válido. ¿Sí? Esto ya es un lower low, un lower high, perdón. Esto es un bajo más alto, porque ya es más alto que este bajo anterior. Pero ¿cómo yo sé que es un bajo válido para yo poder recargarme en él? ¿Qué quiero decir con recargarme en él? Con cómo yo sé cuándo puedo identificarme dentro de ese rango. ¿Por qué? Porque en innumerables ocasiones ustedes encuentran un POI en este punto y ustedes quieren recargarse aquí para continuar subiendo. ¿Y qué pasa? No pasa nada más ni menos que llevarse el punto. Entonces, yo tengo que identificar siempre rangos. ¿Cómo yo voy a identificar mi rango? Un rango se marca desde mi mínimo y mi último máximo válido. ¿Cuál es mi último mínimo y máximo válido? Aquel mínimo que haya podido generar un alto más alto y aquel máximo que haya podido generar un bajo más bajo. Es decir, este lower high es válido y confirmado, es de cual donde yo me puedo encontrar. ¿Por qué? Porque ha logrado generar la regla para ser válido. Vamos a detener un bajo más alto, deberá generar un alto más alto que el anterior. ¿Lo hace? Sí que lo hace. Entonces yo puedo agarrar ahí y determinar que mi rango va de ese punto a este punto. Entonces yo sé que dentro de esta zona todo lo que suceda, todo automáticamente, todo lo que sucede, esto es importantísimo. Por eso es que hay que entender una estructura antes de pasar a una cuestión de POIs. Importantísimo, yo necesito aprender y conocer que esto, ¿sí?, deberá tener un nombre. Todo lo que suceda dentro del rango va a ser un retroceso. Todo, absolutamente todo lo que suceda dentro del rango va a llamarse un retroceso. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo voy a identificar eso? ¿Cómo yo voy a entender? Bueno, siempre vamos a tener y que identificar claramente es que si yo tengo un bajo y un alto y este alto es más alto que el anterior, yo voy a actualizar mi rango. ¿Qué pasa cuando tengo este bajo y voy subiendo? Yo no cambio mi rango, yo no voy a agarrar y decir, ah, bueno, yo aquí voy a agarrar y voy a decir mi rango va a ser de aquí a acá. No, y tampoco voy a decir que mi rango va a ser de aquí a acá. No, mi rango va a cambiar siempre y cuando yo genere algo más. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora pasa esto, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es la regla también que tenemos que aprender? ¿Cuándo es un boss? ¿Cuándo un boss sucede? Y primeramente, ¿qué es un boss? Un boss es un break of structure o break of market structure, un BMS o un CHOCH, un change of character, como quieran decirlo ustedes, ya cada quien se revolverá de la manera que quiera, ¿sí? Esto es absolutamente válido para quien sea, pero para mí me parece irrelevante aprender 30 conceptos distintos, decir que esto es un boss y esto es un choch porque ese cambia a ser alcista y el otro simplemente continúa siendo bajista. Para mí es sencillo decir esto es un boss porque rompemos una estructura que internamente fue bajista y continuó siendo alcista, y esto es un boss porque pasó de ser bajista fractalmente a ser alcista. Entonces es exactamente igual mantenernos de esa manera. Entonces nosotros teniendo algo como esto, que mi rango es de aquí a acá y que tenemos este retroceso, para que un boss sea válido, yo voy a tener que romper o cambiar ese rango. Yo voy a tener que romper ese rango
válido. Es decir, yo voy a tener que romper hacia acá arriba o romper hacia acá abajo. Todo lo que suceda dentro va a ser parte de un retroceso o bien una estructura interna que llamaremos complex pullback. La diferencia entre un complex pullback y un pullback convencional es que un pullback es solamente un retroceso, ¿sí? Que se compone de una línea, ¿bien? Y un complex, un retroceso complejo, es un retroceso que se compone de una microestructura, es decir, que dentro de él, dentro de este retroceso, no solamente es que el mercado agarró y dijo, bueno, solamente voy a caer, no solamente hizo esto, sino que agarró el mercado e hizo un retroceso, hizo un bajo y aquí se hizo ya una estructura bajista. Y esto es importantísimo. ¿Qué pasa? Yo tengo una estructura bajista acá, pero ok, por eso es que es muy importante entender que la estructura es bajista y hay que entender muy bien, ¿sí? El entendimiento dentro de cada una de esas que veremos en el próximo video. Es decir, dense cuenta la dificultad que puede llegar a tener esto entendiendo solamente la estructura, entendiendo que yo aquí soy bajista, entonces me dice que soy bajista, tengo que meter una venta en este punto. ¿Qué pasa? Que aquí me hace esto, me barre esto y ustedes dicen, no, esto es venta, me barre esto, no, esto es venta, me barre esto, no, esto es venta. Y todo, absolutamente todo es una venta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya no entendemos si es venta. Ok, ahora cuando ya rompe esto, ahora sí empiezo a querer tener mi tendencia bajista, ¿no? Entonces yo ahí ya digo, sí, quiero meter mi venta en este punto, quiero ser totalmente bajista. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando tú dices, ok, esto ya entendí que son compras, esto agarra simplemente y lo rompe. ¿Pero por qué? Porque dentro de todo esto yo tenía una mega estructura que era bajista. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos con esto? Que el entendimiento de una estructura es fundamental desde una parte perspectiva. Pero hay que tener en cuenta dos factores muy importantes, que es lo que sucede actualmente y lo que tenemos también detrás, la información que tenemos actual y la información que tenemos como perspectiva. Aprender y dividir esos dos aspectos es algo que nos puede dar, es más, yo puedo decirles que esto fue algo que me llegó a mí a dar la rentabilidad. Si logramos entender esos dos aspectos, vamos a estar ya del otro lado de la moneda. Entonces, hay que entender puntualmente ese tipo de escenarios. Entonces, bien, una vez que yo identifico esto, una vez que yo entiendo que la estructura aquí es alcista y que todo lo que suceda dentro de ella va a ser parte de un retroceso y que cuando va a llamarse rompimiento, es decir, que un rompimiento no es cuando me rompe esto, si bien obviamente es un rompimiento, pero esto no me cambia la característica de esta tendencia que yo estoy teniendo aquí. Es decir, me cambia la característica interna que yo estoy manteniendo, pero no me cambia nada a lo que estoy teniendo en macro. Entonces eso es muy importante, tener un retroceso aquí. Esto es un rompimiento, claro que sí, pero esto no quiere decir que cuando retroceda acá yo voy a meter una venta forzosamente, sino que ese rompimiento solamente es parte de un retroceso en búsqueda de ¿qué? Por eso es muy importante. Entonces, recordemos que el rompimiento es cuando nosotros rompemos un higher low o un bajo más alto, ¿sí? En una tendencia alcista. Entonces esto es un bajo más alto, pero recordemos que el bajo más alto tiene que ser válido. ¿Qué tiene que cumplir para que ese higher low sea válido? Tiene que haberme generado un higher high. Una vez que yo tengo ese higher high válido, una vez que yo tengo ese punto válido, voy a aprender y entender que este punto es muchísimo más relevante. Entonces, ok, perfecto, tengo un higher low aquí que genera nada, me genera un fallo. Entonces, yo sé que ese punto que no me genera, sé que no va a ser válido y que le vamos a llamar como fallo y que ese mínimo solamente va a ser un mínimo trampa y que yo aún me voy a mantener dentro de este rango. Lo mismo en una tendencia bajista. El objetivo de una tendencia bajista es un alto más bajo. Perfecto. Este alto más bajo tiene este punto. Este punto es un higher low. Esto es un higher low. Es un alto más bajo. Ok, ahora, un lower high. Un alto más bajo. Ahora, la pregunta es, ¿este lower high es válido o no es válido? Claro que es válido. ¿Por qué? Porque me logra generar un bajo más bajo que el otro. Entonces, cuando pasa esto, yo puedo actualizar mi rango. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi rango ya no va de ahí, sino que mi rango va automáticamente de aquí a aquí. Esto ya me valida mi punto. Ok, ¿qué pasa ahora? Tengo un retroceso. Esto ya se le llama lower high. Y eso automáticamente me dice a mí
que esto es un lower high. Pero ¿qué pasa? Que no quiere decir que aquí yo voy a recargarme para vender, ni que yo voy a cambiar mi rango que va a ir de aquí a acá, sino que cuando voy a cambiar mi rango, cuando yo voy a dejar de ser de aquí, cuando yo voy a cambiar este rango que va de aquí a acá, cuando este lower high cumpla lo que me hice. Un alto más bajo para ser válido deberá generarme un bajo más bajo que el anterior, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no lo hago? ¿Qué pasaría si yo no genero eso? Tengo un lower high aquí que me empieza a generar un bajo. Ok, ¿este lower high es válido? Sí, es válido porque es un alto más bajo que el anterior, pero no es un bajo confirmado. Por ende, yo mientras tanto me voy quedando ¿en qué punto? Mientras tanto yo me quedo en este rango, ¿sí? Yo puedo tener un lower high válido, pero no confirmado. Y mientras no se confirme, yo me mantengo en este rango. Es decir, pase lo que pase, esto, ¿qué pasaría si hace esto aquí? Esto es un boss. ¿Qué pasa en la cabeza de muchos? Bueno, eso es un boss, yo marco mi punto aquí. ¿Qué pasa? Que en la cabeza ya dicen, esto ya es alcista. ¿Qué pasó? Retrocede y se lo llevó. Pero ¿por qué nunca fue alcista? Porque mi rango para que cambiara a ser alcista debió haber sido roto en este punto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Aquí lo que sucedió fue un complex pullback. Un complex pullback que a mí me permite entender todo lo que está pasando en esta zona. Entonces, esas pequeñas cosas son las que yo tengo que entender antes de determinar una estructura. Siempre entender que un alto va a ser válido y que un mínimo va a ser válido, que un mínimo va a ser importante y que un máximo va a ser importante es muy, muy, muy relevante. Entonces, cualquier escenario que ustedes quieran identificar, cualquier movimiento que ustedes quieran identificar, cualquier rompimiento que quieran identificar, traten de buscar mucho ese tipo de estructuras. Es decir, entender que, ok, por ejemplo, aquí, yo quiero identificar en diario, vamos a verlo un poquito más claro. Yo quiero identificar aquí en diario mi estructura, ¿no? Y vamos a verla en este punto, ¿no? Mi estructura a partir de este punto iba así, ¿no? Iba alto, bajo, rompimiento, bajo más bajo, ¿sí? Es decir, aquí, de momento, mi rango tradeable va de aquí a aquí, ¿sí? Es decir, yo soy bajista. Todo lo que pase aquí va a ser totalmente bajista. Todo automáticamente todo. Yo marco mis puntos y todo va a ser específicamente bajista. Entonces, una vez que yo entiendo eso, me permite a mí saber que todo lo que va a pasar por adentro, todo lo que va a pasar por adentro se le va a llamar retroceso. Es decir, esto que pasó aquí es un retroceso. Sí, que esto es en diario. En H1, obviamente en H1 puede estar pasando algo como esto. Y que eso en H1 se puede trabajar totalmente, que lo vamos a ver en alinear temporalidades. ¿Sí? Pero hay que entender que cuando lleguemos a estas zonas tenemos que seguir ese favor de lo que es lo macro, lo que es la perspectiva. Bien, entonces esto, Leo, ¿qué pasa aquí? Yo ya actualizo mi rango, yo ya debería mandar mi rango de aquí a acá. No, no, mi rango va a cambiar en qué momento. A partir de que mi lower high lo genera un lower low, es decir, este lower high es válido totalmente, pero no es un lower high que me haya generado un lower low, aún. Entonces yo lo voy a cambiar hasta que me genere ese lower low. Bien, es decir, que aquí, cuando esto vuelve, si yo no puedo agarrar y determinar que este va a ser un punto de venta, ¿por qué razón? Porque este punto no me ha generado nada importante. Por ende, automáticamente se lo tiene que llevar. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto ya es un boss, Leo? ¿Esto ya debe ser un rompimiento de estructura? Esto ya aquí yo automáticamente tendría que validarlo y ya soy alcista totalmente. Ya aquí yo soy alcista y aquí tengo que empezar a buscar las compras. Yo no lo sé, ¿ok? Esto si bien lo podemos llamar como rompimiento, podemos decir que es un boss, claro, pero tengo que entender qué está pasando. Es decir, es un rompimiento interno, esto se vuelve un complex pullback, es decir, que internamente tengo una estructura alcista, pero en grande tengo una estructura bajista, es decir, que cuando yo llegue aquí voy a meter ventas, voy a ejecutar esas ventas que son las que están pasando, ¿ok? Ahora, ¿qué termina pasando aquí? Esto obviamente termina subiendo y va exactamente igual, ¿ok? Que aquí es donde entra la confusión y que esto se los voy a dejar de tarea. Porque esto no tiene nada que ver con la estructura, no tiene nada que ver con que ustedes digan, ay, es que Leo, entonces sí tenemos que hacerle caso a lo que está pasando con la estructura. No, quiero que ustedes logren entender la magnitud de lo que puede significar en el mercado. Y se los voy a dejar con una breve palabra, una breve teoría. Las órdenes
¿De dónde vienen? Vienen del dinero. Y el dinero, ¿de dónde viene? O más bien, el dinero en el mercado, ¿qué es? ¿Qué son las órdenes en el mercado? Se los dejo que me lo pongan en la caja de comentarios y lo estaremos resolviendo en los próximos videos. Pero esto quiero que se den cuenta cómo automáticamente esta estructura nunca cambió, es decir, internamente cambió. Yo le voy a hacer caso a este interno totalmente, pero también tengo que hacerle caso al externo. Es decir, que esta estructura se vuelve alcista a partir de que rompe esto, no a partir de que rompe esto. Es decir, que aquí vamos a ignorar que esto sigue subiendo y vamos a suponer que esto empieza a caer, que esto aquí empieza a caer, se los lleva todo, aquí empieza a agarrar y dice, ¿sabes qué? Esto empezó a llevárselo todo. Aquí fue totalmente bajista y se lo llevó todo. Entonces, ¿qué pasó? Yo era alcista en ese punto, yo ya era alcista, yo en ese momento era, no sé, era bajista, era alcista, no lo sé, ¿me explico? Yo no logro entender ahí qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Bien, ahí dense cuenta, el mercado empieza a caer y ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Esto era alcista y de la nada se vuelve bajista. ¿Cómo? ¿A quién le hago caso? Justamente. Esto no se vuelve alcista nunca, es un rompimiento interno. La estructura es la que tenemos por fuera. Y también hay que tener mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. ¿Por qué? Dense cuenta aquí. ¿Por qué esto no es un retroceso o por qué yo no lo marco como un retroceso? Para mí recordemos que un retroceso tiene que ser de 2 a 3 velas en una misma dirección. Lo mismo aquí. ¿Por qué esto, mi fractal no fue bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto? ¿Por qué no fue así? ¿Y por qué fue así? ¿Ok? Porque recordemos que el mínimo obviamente es 2 velas, sí. Yo por ahí les recomendaría más 3 velas, porque para que lo empiecen a carburar un poco más en el cerebro. De 2 a 3 velas en una misma dirección, ¿ok? Que me muestren desarrollo y voluntad, ¿vale? En ir a eso. ¿Ustedes creen que aquí realmente se ejecutó dinero o que solamente el dinero fue pausado? Lo mismo acá. ¿Ustedes creen que realmente aquí se ejecutó dinero para ir en una misma dirección? ¿Por qué yo les pido eso? ¿Por qué les pregunto eso? Lo mismo acá. Esto aquí no es un rompimiento y que muchos lo marcarían. Esto aquí no es un rompimiento y que muchos lo marcarían, ¿sí? Aquí el boss solo tengo que buscar hasta acá arriba, cueste lo que cueste, tenga que esperar lo que tenga que esperar. Bien, ¿por qué? Porque recordemos que un rompimiento nos permite a nosotros saber que el mercado tuvo la suficiente fuerza, el suficiente dinero para poder cambiar una tendencia alcista a cambiarla a ser bajista. Al lograr hacer eso el mercado va a poder tener esa magnitud y va a decir, ok, yo puedo fundamentar que este rango es válido porque me rompe estructura, ¿sí? Pero si el mercado te rompe algo como esto, te lo puede romper con 2 pesos. ¿Me explico? Este rompimiento, esta zona, te la puede romper con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a basar que mi rompimiento, por ejemplo, que esto es un rompimiento, ¿sí? Yo me pongo a basar que eso es un rompimiento, yo me pongo a basar que esto es un rompimiento, ¿sí? Ignorando este de acá. Yo me baso que eso es un rompimiento, ahí viene la mayoría de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque eso no es un desarrollo. El mercado no tuvo fuerza para romper nada. El mercado tenía que tener la fuerza para romper un mercado desarrollado, es decir, algo como esto, ¿sí? Si me logra romper algo como eso, yo voy a poder tener esa situación válida para poder determinar que el mercado obviamente tiene esa suficiente magnitud. Entonces, tengan mucho cuidado cuando identifiquemos estructuras. Primeramente vamos a dejar esta cosa en claro, entender que tenemos tendencias alcistas, tendencias bajistas y que cuando tenemos tendencias totalmente consolidadas, como pueden ser las que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Que lo podemos ver nosotros en 4 horas, ¿sí? Yo no quiero que ustedes se pongan a marcar. ¿Por qué? ¿Cuál es mi tendencia en este punto? ¿Es alcista o es bajista? Cuando no logremos identificar, esto es muy importante, cuando no logremos identificar muy bien mi estructura, podemos jugar entre temporalidades H1, H4, que es intradía, que lo veremos en el próximo video. Y yo tengo que identificarlo, si no logro identificarlo desde aquí, muchas veces puedo recorrer desde atrás, decir, ok, yo veo desde acá atrás e identifico bajo, alto, bajo, ¿sí? Alto, en este caso este no sería el alto, ¿sí? Sino que en este caso el alto probablemente hubiera sido hasta acá. Alto, bajo, ¿sí? No, mentira. Alto, bajo, alto,
y estos son bajos, pero dense cuenta aquí, ¿qué pasa? Que aquí en todo este desarrollo, todo, absolutamente todo, es parte de qué? De lo que está sucediendo dentro de este rango que va de aquí a acá. Todo lo que sucede dentro de esta área hasta esta área es parte de un retroceso. Es decir, que todo esto interno que ustedes ven marcado, que esto es retroceso, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, que acá hay un rompimiento, que acá hay otro, que esto y que acá, es parte de un retroceso. Entonces, si ustedes quieren decir, ay, es que aquí van las ventas, sí, presten atención a lo que va a pasar en las próximas semanas. Entonces, nos vemos en el próximo video y estén a salvo.